Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir estudiando la Biblia a profundidad. Así que, hermanos, en esta clase nos proponemos a enseñar la doctrina de la ley de Dios en el plan de salvación. Así que, hermanos, queremos que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información y puedan empezar las evidencias. El objetivo de este canal no es que me crean a mí. Quiero que vayan a estudiar la Biblia y quiero que analicen los textos para ver si lo que decimos es verdad o no. Yo siempre lo he dicho, hermanos, que el hecho de que alguien cite la Biblia no significa que me esté diciendo la verdad. Tengamos en cuenta este principio. Satanás también puede citar la Biblia y lo demostró cuando tentó a Cristo en el desierto. Así que es importante que cuando alguien cite la Biblia, veamos si la está citando correctamente en su contexto inmediato y general. En la Biblia tenemos dos tipos de contexto. El contexto menor, lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor, todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema que estamos estudiando. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, hay un principio para estudiar la Biblia correctamente. Y es lo que dice Isaías. Noten lo que dice Isaías 28:9. Isaías 28:9 al 10 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Noten que es importante enseñar doctrina a los destetados, a los arrancados de pecho, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, o otro poquito allá. Esta es la forma correcta de interpretar la Biblia. Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Un texto explica otro texto y de esa manera tenemos que armonizar todo el conjunto de textos y no puede haber ninguna contradicción. Es importante eso, hermanos. El estudiar la Biblia es un trabajo fácil y al mismo tiempo difícil. Es como el trabajo de un detective. Reunimos todas las piezas, toda la información, para después las unimos para encontrar el significado de ese texto bíblico. Y aquí dice Isaías, un poquito aquí y otro poquito allá. Así que, hermanos, quiero que tomen nota porque vamos a explicar de que la ley de Dios, la ley moral de Dios, tiene tres funciones en el plan de salvación. Y no podemos hablar del Evangelio sin hablar de la ley, porque son dos cosas que van de la mano. La gracia de Cristo y la ley de Dios son como dos hermanas gemelas. Yo siempre lo he dicho y pongo ese ejemplo. La gracia y la ley son como dos hermanas gemelas y ambas descienden de Dios, ambas dependen de Dios. Ni una contradice a la otra, ni la otra contradice a la otra. Deben de estar en perfecta armonía porque ambas provienen de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley moral de Dios, la que define el pecado. En este caso no estamos hablando de la ley ceremonial, de esa ley de ritos y sacrificios como dice Levíticos capítulo 7. Y vamos a ver de que estas tres funciones las desconoce el hijo de Luis Toro y el protestantismo en general. Por eso es que hacen una mezcolanza de textos bíblicos y hacen que la Biblia se contradiga. Y lo más peor, hermanos, que creen de que la ley está en contra de la gracia. Esa es la herejía más terrible que la vamos a demostrar a la luz de la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia de una forma detallada y sistemática. No vamos a citar la Biblia a lo loco. Ahora, iniciemos. La Biblia enseña, no los adventistas, y que quede claro este punto. Lo que vamos a estudiar no es doctrina de la iglesia adventista, es doctrina bíblica. Simplemente la iglesia adventista la predica porque es bíblico. La doctrina de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. La ley de Dios tiene tres funciones en el plan de salvación. Y antes de ver esas tres funciones, quiero leer algunas citas bíblicas para demostrar de que la ley es parte del Evangelio. No podemos hablar del Evangelio
y excluir la ley de Dios. La ley es parte del Evangelio. Esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. En este texto bíblico o en estos textos bíblicos el apóstol Pablo dice de que la ley es buena si se usa legítimamente. Y allí dice que la ley fue dada para los injustos, para los fornicarios, para los estafadores, para los traficantes de hombres, y hace una lista de pecados. Pero es interesante que el apóstol Pablo, después de decir de que la ley es buena si se usa legítimamente, noten lo que dice el versículo 11, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Noten de que el apóstol Pablo, después de hablar de la función de la ley o el objetivo de la ley, el apóstol Pablo menciona el evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. O sea, que la ley es parte del evangelio. Hablar de la ley de Dios es hablar también del evangelio. Pablo lo dice acá. La ley está basada en el amor. Eso es bien importante, hermanos. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Los mismos atributos que tiene Dios tiene su ley. Por ejemplo, noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 13:10, hablando de la ley moral de Dios, porque estamos hablando de la ley moral de Dios, la que define el pecado, lo que define la conducta de la sociedad. Lo moral tiene que ver con conducta, con acciones. La Biblia enseña de que Dios define lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley moral. Noten lo que dice Pablo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten. O sea que la ley está basada en el amor. Y Pablo claramente está hablando de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, porque antes del versículo 10, desde el versículo 8, el apóstol Pablo está citando los mandamientos de la segunda tabla de la ley. No cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es eterna como Dios mismo. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Ahora, comprendiendo esto, que la ley es parte del evangelio, amerita que hablemos de este tema, porque sobre este tema está la más grande confusión que existe en el protestantismo y por ende en el catolicismo romano, que sabemos de que es una doctrina de confusión y le sigue el protestantismo. Así que nuestro objetivo en esta clase es explicar las 3 funciones de la ley de Dios en el plan de salvación. Anoten esta información. Hay 3 funciones de la ley en el plan de salvación y vamos a ver cada una de ellas. Primera función, la ley de Dios nos revela lo que es el pecado. Esta es la primera función. Recuerden, hermanos, que solamente alguien que es pecador necesita de un Salvador, porque la primera función de la ley en el plan de salvación es revelar el pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten, el pecado es infracción de la ley, o sea que a través de la ley conocemos el pecado. O sea que Dios a través de su ley define lo que es el pecado. O sea, no es el hombre, no es una sociedad, no es ninguna iglesia, no es ningún teólogo ni ningún pastor quien define lo que es el pecado. Es Dios a través de su ley. Pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan está escribiendo en griego, usa 2 palabras en griego, armatía y anomía.
El pecado es infracción de la ley. Armatilla significa errar al blanco. Y también dice, pues el pecado es infracción de la ley. Esta palabra es anomía. Anomía es el negativo de ley. Es como decir obrero sin ley o sin ley. Porque cuando alguien peca, está quebrantando la ley. Según mi Biblia, quebrantar uno de los 10 mandamientos es pecado. Es bien importante que comprendamos eso porque Dios a través de su ley define lo que es el pecado. Según este texto, todos los 10 mandamientos valen igual y lo mismo. Porque lo contrario Juan los hiciera selectivo, pero dice claramente el pecado es infracción de la ley. Y dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Noten, Cristo Jesús vino a morir en la cruz para quitar nuestros pecados. No era para venir a abolir la ley, no era para clavar la ley en la cruz. Juan dice que apareció Cristo para quitar nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Romanos 3:20 dice, ya que pues las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si aniquilamos la ley o desaparecemos la ley del plan de salvación, ¿cómo vamos a reconocer que somos pecadores? Y si no reconocemos que somos pecadores, ¿cómo vamos a sentir la necesidad de un Salvador? Por eso, hermanos, es satánico decir de que la ley quedó abolida o que sufrió una modificación cuando Cristo murió en la cruz. Eso es diabólico. Porque a lo que le puso fin Cristo en la cruz fue a la ley de sacrificios y rito. La ley moral de Dios es por naturaleza eterna e inmutable. Define lo que es el pecado. Es bien importante eso. O sea que para que nosotros reconozcamos que somos pecadores a través de la ley, es importante que nosotros conozcamos primero qué es el pecado, para que solamente así sintamos la necesidad de un Salvador. Noten qué importante es la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7. Noten que mandamiento y ley es lo mismo. Lo dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7, Pablo relaciona el término nomos, ley, con mandamiento. Y noten cómo dice, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarán. Los 10 mandamientos. Aquí Pablo está citando el 10º mandamiento que se refiere a la codicia. Pablo reconoció que era codicioso por la ley, por el mandamiento que dice no codiciarán. La ley es como un espejo, lo dice Santiago. ¿Para qué sirve un espejo? Nos señala cuán sucio estamos. Aunque el espejo no pueda limpiarnos, pero nos hace un favor, nos señala nuestra suciedad. Noten lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Yo no sé por qué los protestantes, especialmente el hijo de Luis Toro, no comprende estos mensajes. Yo no sé por qué estos indoctos de las Escrituras dicen a contradecir la Biblia. Dicen a contradecir a Pablo con otras partes de Pablo. Dicen a contradecir a Pablo con Cristo. Dicen a contradecir a Cristo con el Padre. Es terrible ver semejante contradicción. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. La ley es como un espejo, lo dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Mas, noten ahora, se hace una analogía, se hace una comparación con la ley de Dios. Mas, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, noten, la perfecta ley de la libertad, en otro pasaje Santiago le llama ley real, porque Dios es rey
Y todo rey para gobernar tiene que tener una ley. Por eso es que a los 10 mandamientos se le llama ley real. Santiago le da ese término, ley de la libertad y ley real. Y noten cómo dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. Y noten que los protestantes dicen de que la ley esclaviza. La ley no esclaviza, la ley nos liberta. Si obedecemos la ley, nos hace libre. La ley solamente esclaviza a los infractores. La ley solamente maldice a los que la quebrantan. Yo siempre he puesto un ejemplo, hermanos. Cuando alguien va a alta velocidad en su carro y se pasa un semáforo en rojo, pregunto, ¿a quién condena la ley en ese momento? Al infractor. Yo les hago una pregunta: ¿el semáforo es malo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El infractor o el semáforo? Hasta la pregunta es absurda. Sabemos de que el culpable fue el infractor. En ese momento la ley lo está maldiciendo, lo está condenando, pero no es porque la ley sea mala. La ley desempeña una función buena en el plan de salvación. La ley condena porque el pecador es el malo, no la ley. La ley es perfecta, la ley nos hace libres, y dice Santiago, la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado el que hace esto. Noten, hermanos, claramente hemos visto la primera función de la ley en el plan de salvación es señalarnos el pecado y enseñarnos que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Si aniquilamos la ley o sacamos la ley del plan de salvación, estamos sacando a Cristo también del Evangelio. Mire qué herejía. Un error lleva a otro error. Si desaparecemos la ley del plan de salvación, ¿cómo vamos a tener esa necesidad de buscar a Cristo? Porque solamente los pecadores buscan un Salvador y tienen esa necesidad de un Salvador como Cristo. Ahora va el siguiente punto o la siguiente función de la ley en el plan de salvación. Y esto se pone más interesante. Quiero que toda esta información la anoten para que no se dejen engañar por Luis Toro o el hijo de Luis Toro o por algún protestante indocto de la Escritura. Los adventistas tenemos una doctrina correcta. Solamente los indoctos que no conocen la Biblia a profundidad que critican la doctrina de la Iglesia Adventista, pero la doctrina de la Iglesia Adventista es una doctrina sólida y profunda. Segunda función en el plan de salvación. Después que la ley nos señala el pecado, tiene otra función. ¿Cuál es? Mandarnos para donde Cristo para que seamos justificados por Él. Noten. Solamente Cristo nos puede limpiar. Y pongamos la analogía del espejo. El espejo, cuando lo levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo, todos sucios, todos despeinados, con mal olor, el espejo nos está diciendo indirectamente algo: está sucio, necesitas bañarte inmediatamente. Noten, el espejo no puede bañarnos, porque no es esa la función del espejo. La función del espejo es simplemente señalarnos que estamos sucios. Así que como el espejo no puede limpiarnos, el espejo nos dice: te voy a mandar para donde Cristo, el que sí puede purificarte y limpiarte. O sea que la función secundaria de la ley es conducirnos a Cristo. Gálatas 3:24 al 25. Aunque este texto, el apóstol Pablo está hablando de ambas leyes, la ley ceremonial y la ley moral, pero vamos a usar este texto para hablar de la función de la ley moral de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esta palabra ayo es como un tutor. En la gramática griega es como cuando una criada lleva el niño a su propio padre o a su propia madre. Una nodriza. Esa es la connotación del griego, la palabra ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, así como una criada toma el niño y lo lleva donde su madre o donde su padre, en este caso Cristo, para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. Este es otro tema que lo vamos a estudiar en otra clase. ¿Qué significa la maldición de la ley y qué significa estar bajo la ley? Este es otro tema donde los protestantes están confundidos y tremendamente confundidos. Creen y confunden que obedecer la ley es estar bajo la ley. Y estar bajo la ley en el griego significa estar bajo su jurisdicción, estar condenados como infractores por la ley. O sea, cuando ya venimos a Cristo, la ley ya no los condena, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque Cristo nos libertó de esa condenación. La ley demandaba la muerte eterna, porque somos pecadores y pecado es infracción de la ley. Pero Cristo nos libertó de esa maldición de la ley. La ley condena, la ley maldice, no porque la ley sea mala, la ley es buena. Quien es el malo es el pecador. Cristo vino a morir para arreglar al pecador, no para modificar su ley. El problema está en el pecador, no en la ley. Y Santiago dice que la ley es perfecta y ley de la libertad. Pero aquí dice Pablo que la ley tiene una segunda función, llevarnos donde Cristo es como un ayo. Pero ya en Cristo ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque ahora somos libres en Cristo. No para pecar, no para quebrantar la ley. Vamos a ver en la tercera función que hemos sido libertados para obedecer esa ley, para no volver a caer en esclavos del pecado. Muy importante eso. El apóstol Pablo categóricamente dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Noten como dice Romanos 10:4. Romanos 10:4 es otro texto que tuercen los protestantes, especialmente el hijo de Luis Toro. Noten como dice Romanos 10:4. Lo vamos a analizar a profundidad. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto lo usan los protestantes y católicos para sostener de que Cristo en la cruz le puso fin a la ley y la ley quedó abolida. La ley quedó anulada y quedó sin eficacia. O sea que según la interpretación que hacen los protestantes de este texto, Cristo desmenuzó la ley, Cristo la desmanteló la ley en la cruz. Porque esto significa la palabra abolir, destruir, desmenuzar. Pero saben, hermanos, yo siempre les he dicho, citar la Biblia lo puede hacer hasta un loco, lo puede hacer hasta un loro, pero otra cosa es estudiar la Biblia a profundidad. Una persona que cree todo lo que alguien le dice solamente porque alguien habla bien bonito y porque cita la Biblia, eso lo puede hacer hasta un borracho, un loco y hasta un loro. Lo importante es estudiar, hermanos, inquirir, preguntarle a Dios qué significa eso, orar, investigar. Si encontramos de que un mensaje se contradice con otro, pongamos un stop y digamos, bueno, esto no es la correcta interpretación, esto tiene que tener otra interpretación. Porque si una doctrina contradice una parte de la Biblia, eso es peligroso, es una doctrina apóstata. Porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, no se puede contradecir. Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Por lo tanto, Romanos 10:4 no es esa la interpretación que hacen los protestantes, que decir que la ley caducó en Cristo, porque Cristo le puso fin a la ley. Este texto tiene otro significado y lo vamos a estudiar. Yo siempre le he dicho, hermanos, que a la hora de estudiar un texto bíblico busquemos la gramática y busquemos cómo otra versión de Biblia traducen el texto. Aunque todas las versiones de Biblia están mal traducidas, pero hay algunas que se apegan más al griego. Cuando hablo de esta manera no estoy diciendo que la palabra de Dios tenga errores, sino las versiones, las traducciones, que tanta traducción se pierde la fuerza del texto. Por eso, hermanos, a la hora de estudiar un texto bíblico es importante hacer uso de esas dos herramientas que yo hago, un diccionario Strong y comparar otras versiones de Biblia. Este versículo
de Romanos 10:4 tiene su significado. La palabra fin aquí en el griego es telon. Esta palabra que usa la Reina Valera 60, fin, es telon. Ahora, ¿qué significa telos en el griego? El vocablo telos en el griego tiene variantes y se puede traducir como meta, propósito, objetivo o apuntar como a una meta, no como caducidad. Caducar es como algo que terminó, algo que se venció. No. La palabra telos, ese vocablo griego, telos, fin, en alguna otra versión de la Biblia se traduce como propósito, meta, objetivo. La Reina Valera 60 no da correctamente la fuerza del texto y se presta a confusión, porque una lectura superficial del texto se puede llegar a entender de que Pablo está diciendo que la ley terminó con Cristo. No, pero cuando leemos el griego, este verso tiene que decir porque el objetivo, porque el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. O sea, Pablo está diciendo cuál es el propósito de la ley. No está diciendo Pablo que la ley caducó o la ley terminó, porque eso contradice otras partes de Pablo. Ahora, ¿cómo demostramos de que esa es la correcta interpretación de Romanos 10:4? El objetivo o el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Bueno, vamos a ver de que otras versiones de Biblia traducen correctamente el texto. Voy a leer otras versiones de Biblia y van a ver de que presenta la fuerza correcta del texto. Biblia textual, Romanos 10:4 dice: porque el propósito de la ley es Cristo. Noten, esta palabra propósito es del griego telos. Si tienen dudas, vayan a consultar un diccionario Strong o un léxico griego y hebreo. Y dice Pablo claramente: porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta es la Biblia textual. Hoy voy a leer la Biblia Castilian del 2003. Romanos 10:4 dice: porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. Noten, aquí dice finalidad. Noten esta otra Biblia, Código Textual Hebraico, Romanos 10:4 dice: porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías, para justicia de todo aquel que cree obedientemente. Me gusta cómo el Código Textual Hebraico asocia el propósito de la ley y cómo el cristiano convertido se convierte en obediente a la ley. Noten que esta Biblia me gusta cómo lo traduce. Código Textual Hebraico asocia el propósito de la ley con la conversión del cristiano que se basa en obediencia. Aquí dice: porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías, para justicia de todo el que cree obedientemente. O sea que creer es obedecer. Creer no es simplemente un asentamiento intelectual en el cerebro, sino que el creer en el idioma original significa obedecer. Entonces, claramente, el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 10:4 que el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo para que seamos justificados por Él. Entonces, hermanos, ¿cómo la ley va a quedar abolida? El diablo quiere que creamos esa mentira que andan predicando los protestantes y católicos indoctos de la Escritura, especialmente el hijo de Luis Toro. El diablo quiere que creamos esa mentira. Y sabe, hermanos, por eso me gustó la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista es la única que enseña todos los mandamientos. Los protestantes enseñan 9 mandamientos. Mire cómo están de confusos. Los protestantes tienen problemas solamente con el 4º mandamiento. Ellos pueden aceptar 9 mandamientos, pero no 10. Mientras que los católicos aceptan solamente 8, porque quitaron el de las imágenes y el sábado. Mientras que los protestantes solamente aceptan 9. Tienen problemas con el 4º, que se refiere al sábado.
y todo este arsenal de falsa doctrina que existe en el protestantismo simplemente es porque no quieren aceptar el sábado como cuarto mandamiento. Parece que es el ataque. Porque si usted los acorrala y les dice, bueno, si la ley quedó abolida, entonces podemos matar, podemos robar, podemos adorar ídolos. No, no, no. ¿Puede un hombre casarse con otro hombre? No, ¿por qué? Porque Dios lo condena en su ley. Pero cuando le aplicamos esa misma lógica al cuarto mandamiento, vienen ellos y se lo aplican a los judíos. ¿Por qué los otros mandamientos no se lo aplicaron a los judíos, sino que solamente el cuarto? Porque son indoctos de la Escritura. Son ingenuos. Algunos lo hacen a propósito y otros porque quieren seguir en la mentira. No quieren admitir que la iglesia adventista está en lo correcto. No quieren admitirlo. Porque se van a sentir humillados ante el público poder aceptar que la iglesia adventista posee un mensaje correcto. Ahora vamos a estudiar la tercera función de la ley en el plan de salvación. Hagamos un repaso antes de iniciar a estudiar la tercera función. Vimos que la primera función es que la ley nos revela el pecado, porque somos pecadores y solamente un pecador necesita de un Salvador como Cristo. La segunda función de la ley vimos de que es que nos conduce a Cristo. Después de que nos señala el pecado, nos conduce a Cristo. Ahora vamos a ver la tercera función de la ley en el plan de salvación. La ley en el plan de salvación, en la vida del creyente que ha sido justificado por Cristo, después de reconocer que es un pecador, ahora la ley toma una tercera función en el creyente, y es que la ley produce santidad en el creyente. Los creyentes andan en novedad de vida. Los creyentes viven una vida piadosa, dice Pedro. Los creyentes se apartan del mal. En otras palabras, la ley en el creyente produce santidad. Es como un cerco que lo protege de no caer en el acantilado. La ley es un cerco de protección. Produce santidad en el creyente. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por ejemplo, la Biblia usa muchos sinónimos. Dice que no caminó con Dios. Esa palabra caminar significa andar en la ley de Dios. Una persona que camina con Dios es porque vive en obediencia a la ley de Dios y se aparta del mal. Y vamos a ver de que la ley en el plan de salvación produce santidad en el creyente, porque el creyente obedece la ley, no para salvarse, sino como un fruto del amor que mora en el corazón del creyente y que es producido por el Espíritu Santo. Vamos a ver dónde la Biblia enseña eso, que los santos y los justos obedecen esa ley. Ya la ley ya no los condena. Ahora los creyentes obedecen la ley para no caer otra vez en el fango. O sea, aunque somos salvados por gracia, pero la ley está en armonía con la gracia. Y la gracia no da permiso de que quebrantemos la ley. O sea que la gracia, al contrario, me enseña a vivir piadosamente en Cristo. Porque muchos creen, no, ahora somos salvos por la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Pero está insinuando que la gracia nos permite quebrantar la ley hoy. Si creemos de esa manera, estamos presentando un evangelio tuerto. Aunque la ley no tiene poder para salvarnos, pero la ley tiene su función en el plan de salvación. Ahora vemos de que la ley produce santidad en el creyente. La ley nos ayuda a vivir una vida santa y piadosa porque nos apartamos del mal. ¿Por qué existe maldad en la sociedad? Porque la gente no quiere someterse a la ley de Dios. Imaginémoslo de que si todos obedecieran la ley de Dios en una sociedad, ni tan siquiera hubiese necesidad de que hubiesen jefaturas, juzgados, ni jueces. Nada de eso. Ni autoridad, ni policía.
Si todos obedeciéramos la ley, pero la ley existe para castigar al transgresor. O sea que en el plan de salvación, la ley en el creyente produce santidad y lo vamos a ver. Noten cómo dice Pablo, Romanos 7:12. Está diciéndolo Pablo. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, cuando estudiamos a Pablo hay que tener cuidado, no vayamos a hacer que Pablo se contradiga. El apóstol Pedro dice que Pablo tiene cosas difíciles de entender. Y los indoctos tuercen las palabras de Pablo. Por eso es que cuando leemos a Pablo, permitamos de que Pablo se explique solo y que pueda armonizar con todo lo que él dijo respecto a la ley. Pero cuando Pablo habla de la ley moral de Dios, es específico y dice, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo Dios va a abolir algo que es justo, bueno y santo? Es absurdo. Por eso es que cuando los protestantes dicen esto, que Cristo vino a cambiar la ley, o que Cristo vino a abolirla, o a dar otros mejores mandamientos, están diciendo grandes herejías. Porque Dios solamente puede alterar algo que no sea bueno, algo que no sea santo y justo, pero la ley es santa, justa y buena. Noten que aquí se mencionan 3 atributos de Dios. Dios es santo, la ley es santa. Dios es justo, la ley es justa. Dios es bueno, la ley es buena. Salmo 119, versículos 1 al 2. Aquí se usa el término andar. Es lo mismo caminar con Dios como lo hizo Enoc. Salmo 119, versículo 1 al 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan o los que caminan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Noten que una persona que anda en integridad, una persona que se aparta del mal, es porque anda en la ley de Dios, en la ley de Jehová. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La ley no puede andar persiguiendo a un hijo de Dios, porque la ley solamente fue dada para castigar al impío. Son los impíos que están bajo la ley. En otra clase vamos a hacer un exégesis de esa palabra. Cómo se usa en las cartas de Pablo el término estar bajo la ley. Noten, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Romanos 6, versículo 15 al 16. Noten que Pablo dice, bueno, estamos claros que la ley a nadie salva. Somos salvos por gracia sin las obras de la ley. Pero tengamos cuidado. Pablo también dice, Romanos 6, 15 al 16, la gracia no puede sustituir la función de la ley, ni la ley no puede sustituir la función de la gracia. Cada una tiene su función en el plan de salvación. Y dice así Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. Repito muchas veces la cita para que la puedan anotar. Muchos indoctos de la Escritura me critican porque mucho repito, porque esta es una clase. Este es mi objetivo. Mi objetivo es que usted pueda anotar la información y pueda corroborarla. Por eso es que repito. Un profesor repite a sus alumnos. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea que la gracia no me permite ni me da permiso quebrantar ninguno de los 10 mandamientos. Si usted dice que solamente podemos quebrantar el sábado, está usted mintiendo y está contradiciendo la Biblia, porque dice que la gracia no me da permiso para quebrantar ninguno de los 10 mandamientos, ninguno. Y quiero que lean correctamente el texto, hermanos. Yo no sé por qué la gente no quiere creer lo que dice la Biblia. Noten, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea que la gracia no me manda a quebrantar ningún mandamiento. La gracia no me permite quebrantar ningún mandamiento de la ley. Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea que aunque no somos salvos por la ley, pero tampoco la gracia me dice que quebrante uno de los 10 mandamientos. Al contrario, los hijos de Dios deben de obedecer esa ley, deben de obedecer los mandamientos. Tito 2, 11 al 12 nos enseña de que la gracia nos impulsa, nos motiva a obedecer la ley de Dios y a vivir una vida santa y piadosa. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si excluimos la ley y la divorciamos de la gracia, estamos predicando libertinaje. Noten que son dos extremos del evangelio tuerto que debemos de evitar. Gracia sin ley es libertinaje. Y ley sin gracia es legalismo. Ambas son perversiones del evangelio. Pero en este caso estamos hablando de la ley. Si excluimos la ley por la gracia, o si sustituimos la ley por la gracia, estamos predicando, yo le llamo gracia barata. Y el apóstol Judas nos advirtió de esto. Judas capítulo 1, noten cómo dice Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Tengamos cuidado con el evangelio barato, con la gracia barata. La gracia bíblica, la gracia del cielo, nos enseña a obedecer todos los mandamientos. La gracia no me da permiso para quebrantar ningún mandamiento, ya sea el cuarto, el quinto, el sexto. Y mire que los protestantes se meten en problema acá. Porque ellos dicen, matar es pecado, robar es pecado, fornicar es pecado, adorar ídolos es pecado. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento dicen, para los judíos, también es pecado, quebrantar el sábado es pecado, porque es parte de la ley. Y Dios define lo que es bueno y lo que es malo en la ley de Dios, y el sábado es el cuarto mandamiento. O sea, quebrantar el sábado es pecado. Porque el mandamiento es específico, no harás obra alguna. O sea, que está hablando de trabajo secular e innecesario. Hacer eso es pecado. Si usted trabaja los sábados, según la Biblia, no lo que digo yo ni lo que dicen los adventistas, si usted hace trabajo material innecesario, que usted lo puede hacer cualquier día de la semana, eso es pecado, porque eso dice el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero los protestantes tienen problema con este mandamiento. Pecado es quebrantar los 9 mandamientos menos el sábado. Se contradicen. Yo no sé por qué la gente sigue aún a estos charlatanes. Disculpen la palabra, hermanos, porque son charlatanes. Usan el evangelio para lucrarse, usan la Biblia para engañar a la gente. Y como la gente no estudia, la gente a todo le dice gloria a Dios, amén. Solamente porque alguien habla bonito detrás de una cámara y con una Biblia enfrente, eso cualquiera lo puede hacer. Noten, Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Tengamos cuidado con la gracia barata. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué es un impío? Esta palabra impío es el negativo de pío. Pío es piadoso, impío es malvado. O sea, es una persona sin ley. Hombres impíos que convierten el libertinaje, noten, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con el libertinaje, con la gracia barata. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad y vivir en armonía con la ley de Dios. 1 Juan 2, 4 al 6. Este versículo deja más que claro.
aunque no somos salvos por ley, porque la ley no posee función de salvarnos. La función de la ley ya vimos que son tres. Aunque la ley no nos salva, pero los hijos de Dios obedecen la ley, porque son santos. La Biblia dice, la paciencia de los santos, el hupoponek de los santos, los que guardan los mandamientos. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice, hagamos este texto, ampliémoslo más. El que dice que es cristiano, el que dice que es adventista, hablemos también de los adventistas, el que dice que es teólogo, el que dice que es pastor de una iglesia, el que dice que es hijo de Dios, el que dice que pertenece a la iglesia verdadera, pongámosle otros apelativos ahí, pero noten cómo dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristo fue un fiel obediente a los mandamientos del Padre, como lo comprobamos. El libro de Hebreos capítulo 5 nos dice, Hebreos 5, versículo 7 al 8, hasta el 9 leamos. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es una alusión a cuando Cristo oró amargamente en el huerto del Getsemaní, con ruegos y súplicas y grande clamor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, creer es obedecer. Cristo fue un fiel obediente a los mandamientos del Padre, como lo sabemos. Juan 15, 10. Juan 15, 10. Los protestantes dicen de que Cristo vino a dar mejores mandamientos. Esta es otra blasfemia. Cristo vino a obedecer los mandamientos del Padre. Cristo no tenía mandamiento. Es cierto que Cristo dijo, doy un mandamiento nuevo, pero estos mandamientos Cristo no eran nuevos, ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, eran nuevos para los que estaban escuchando en ese instante. Bien importante eso, pero Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, nosotros debemos de guardar los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los de Cristo? Los del Padre. Es una reacción en cadena. Ahora, para terminar, deje por último esta cita, este es el broche de oro, que desmantela la doctrina protestante y católica y que desmantela la teología tuerta del hijo de Luis Toro. Noten cómo dice Santiago 2, 10 al 12. La ley no ha quedado abolida. Las leyes siguen vigentes. La ley moral de Dios sigue vigente. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, noten que todos los mandamientos tienen el mismo valor. Aunque Santiago aquí no los menciona todo. Porque el objetivo de Santiago no es mencionarlos todos. El objetivo de Santiago es presentarle a los cristianos que escribió su carta que estaban haciendo mal uso de la fe porque estaban viviendo una fe muerta. El tema de Santiago en su carta es escribir a cristianos con una fe muerta, no una fe viva. La fe viva lleva a la obediencia. La fe muerta no obedece. Y dice Santiago, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, noten que este es el decálogo. Los 10 mandamientos no han quedado abolidos. Ya te has hecho transgresor de la ley. Noten que si quebrantamos uno de los 10, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que aunque Santiago no mencione todo el decálogo aquí, pero está diciendo que todos los mandamientos de los 10 valen lo mismo. Y dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por el código que seremos juzgados en el juicio va a ser el decálogo, la ley moral de Dios. Y para terminar, la enseñanza que dice que la gracia vino a sustituir la ley y que antes la gente era salvada por ley y hoy por gracia, eso es falso. La salvación siempre ha sido por gracia. Lean Hebreos capítulo 11. Siempre ha sido por la fe. Adán se salvó por la fe en Cristo. Abraham por la fe en Cristo. Noé por la fe en Cristo. Los patriarcas por la fe en Cristo. Abraham vio mi día y se gozó, dijo Cristo. Todo era por fe. La gracia y la ley son parte del evangelio. La gracia nos salva y la ley nos revela el pecado, nos conduce a Cristo y nos santifica. El que salva es Cristo, pero los salvos obedecen a la ley. La ley no ocupó el lugar de la gracia, ni la gracia ocupó el lugar de la ley. Son como dos hermanas gemelas. Yo siempre he puesto el ejemplo del riel de un tren. Para que el tren pase tienen que estar los dos rieles a la par. Así es, la gracia y la ley van juntas en el plan de salvación. Esto lo corrobora Pablo. Romanos 3:31 dice, luego pues por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. O sea que la gracia de Cristo demostró que Dios prefiere mejor morir y dar a su Hijo en rescate de muchos y no modificar un ápice de su ley, porque la ley es inmutable. Dios hubiese bien podido modificar su ley para adaptarse al pecado del hombre y así no hubiese habido necesidad de que Cristo muriese en la cruz. Pero la muerte de cruz demostró que Dios prefiere dar a su Hijo para que muera y no modificar su ley. La muerte de Cristo vindicó la ley de Dios. Inclusive hay una profecía en Isaías donde dice que por amor a su nombre Dios se complació en magnificar su ley. Inclusive el Salmos 48 dice que en el corazón de Cristo estaba la ley. Noten que esto es bien profundo, hermanos. Cristo era la encarnación de la ley. Dice, y la ley está en medio de mi corazón. Es una profecía que viene del Salmos 48. Hermanos, este tema ha quedado más que claro, que la ley no ha sufrido ninguna modificación. El Sermón del Monte, hermanos, es una exaltación de la ley moral de Dios y de algunos aspectos de la ley civil. Pero el Sermón del Monte es una magnificación de la ley de Dios. Cristo, cuando vino, lo que hizo es magnificar más la ley, hacerla más estricta. ¿Oíste que he dicho? No cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira, noten que la magnificó. ¿Y qué diríamos del sábado, hermanos? Porque un protestante indocto de las Escrituras puede decir, pero Cristo nunca mandó a guardar el sábado. No era necesario. Si los fariseos ya lo procesaban guardar. Era ilógico que Cristo le dijera a un fariseo, hey, guarda la ley o guarda el sábado. Ya la profesaban guardar, aunque no la guardaban como Dios quería, pero eran profesos cristianos, eran profesos seguidores de Dios. Cristo los desenmascaró, les dijo que eran hipócritas. Por lo tanto, el problema de los judíos no era conocimiento del sábado, la ley. La conocían. El problema es que no sabían cómo guardarla. Y Cristo en su ministerio demostró cómo se guarda la ley de Dios y cómo se guarda el sábado. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Porque Cristo nunca anduvo diciéndole a los apóstoles y a los fariseos, Dios dice que guardemos la ley, hay que guardar el sábado. Si eran judíos, conocían perfectamente bien la Torá. El problema es que habían perdido de vista a Cristo, habían perdido de vista el espíritu de la ley, que es amor, justicia y misericordia. Cristo en su ministerio demostró cómo se guarda el sábado. En otras palabras, Cristo
Con su ejemplo demostró que el sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos de la ley de Dios. Cristo en su ministerio obedeció todos los mandamientos del Padre y nunca quebrantó ninguno, porque a lo contrario, los fariseos hubiesen tenido razón de acusar a Cristo de ser un pecador, porque el pecado es infracción de la ley. Los milagros que Cristo hacía y las obras de misericordia que Cristo hacía en sábado estaban en perfecta armonía con la ley, y eso no era pecado. Ahora, hermanos, ha quedado más que claro que la ley de Dios sigue vigente y que la Iglesia Adventista no es ninguna secta ni tampoco está enseñando errores. La Iglesia Adventista está en lo correcto. Yo quiero decirte, amigo hermano, que andas siguiendo esos canales donde enseñan herejías y falsas doctrinas para atacar la ley de Dios. No te dejes engañar, lee la Biblia. No te estoy diciendo que yo soy infalible o que digo la verdad, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que vayas a estudiar lo que hemos estudiado y vayas a corroborar. La ley moral de Dios no ha sido abolida. En el nuevo pacto ha sido escrita en la mente y el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios. Así que, hermano, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos permitió dar esta clase. Yo sé que esta clase ha quedado entendible. Es por demás que no podamos comprender. ¿Alguna duda? Pueden acercarse a mí para que podamos seguir conociendo más de este tema. Vamos a estar presentando estos temas más de doctrina, porque yo siento que hay mucha confusión en el protestantismo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.